Jerusalén es una ciudad donde la historia se despliega en cada esquina. En su centro, un lugar concreto conocido como el Monte del Templo enciende un debate interminable. Para los judíos, es la tierra más sagrada, una vez adornado por un magnífico templo, trágicamente destruido 2 veces. Ahora, un lugar sagrado islámico domina el paisaje. Pero los rumores de un tercer templo judío se arremolinan en la antigua ciudad. ¿Se hará realidad algún día? ¿O es solo un sueño del pasado destinado a seguir siendo un susurro? Desenredemos los hilos de este complejo asunto y veamos si un tercer templo podría resurgir de sus cenizas. El legado de los templos de Jerusalén. La Biblia hace mucho hincapié en el templo de Jerusalén, tanto en sus relatos históricos como en los mensajes proféticos. Este templo no era solo un edificio. Era un símbolo de la alianza entre Dios y su pueblo elegido, los israelitas. Desgraciadamente, la historia no siempre es amable con estos lugares sagrados. El segundo templo, construida tras la destrucción de la primera, murió en el año 70 de nuestra era. Este suceso dejó una profunda cicatriz, no solo en el paisaje físico de Jerusalén, sino también en los corazones y las mentes de las personas que estudian las profecías bíblicas. Desde entonces, una pregunta candente ha persistido. ¿Habrá un tercer templo? Y si es así, ¿cuándo? Esta pregunta es particularmente intrigante porque la Biblia parece insinuar el cese de los sacrificios durante el final de los tiempos, como se menciona en Daniel 12, versículo 11. Esto ha llevado a muchos a creer que debe construirse un tercer templo para que se reanuden estas ofrendas antes de que finalmente cesen. Así que, para desentrañar el misterio del tercer templo, necesitamos rebobinar y explorar las historias de los 2 primeros templos que se erigieron en Jerusalén. Comprender su historia y significado proporcionará un contexto valioso a la hora de explorar la posibilidad de que un tercero surja de las piedras. El primer templo. El primer templo de Jerusalén tuvo un significado inmenso. Según la tradición judía, la Biblia relata en 2 Samuel 7:12 cómo Dios habló al rey David a través de un profeta llamado Natán. El mensaje de Dios era claro. Cuando el tiempo de David llegó a su fin, un descendiente suyo sería elegido para gobernar y establecer un reino duradero. A este rey especial también se le encomendaría la construcción de una casa permanente para el nombre de Dios, un magnífico templo que solidificaría el vínculo entre Dios y su pueblo. Y tal como Dios había prometido, uno de los hijos del rey David, Salomón, se convirtió en rey y tuvo que cumplir la tarea especial. La ubicación de este gran templo no fue casual. Se construyó en un lugar muy especial de Jerusalén llamado Monte Moria. El Monte Moria, en Jerusalén, tuvo un inmenso significado en la narración bíblica. Esta fue la misma montaña donde Abraham, el padre de los israelitas, se enfrentó a una monumental prueba de fe. Según el Génesis 22, Dios ordenó a Abraham que ofreciera a su hijo Isaac como sacrificio. La devoción inquebrantable de Abraham quedó demostrada, y Dios, a cambio, perdonó a Isaac y estableció un pacto duradero con Abraham y sus descendientes. Así que, el Monte Moria se convirtió en un lugar sagrado, símbolo de la obediencia de Abraham y de la fidelidad de Dios. La construcción de este gran templo supuso un gran cambio para los israelitas. Hasta entonces, habían sido más bien vagabundos, desplazándose de un lugar a otro. Utilizaban una tienda especial llamada tabernáculo para sus ceremonias de culto. Pero con un templo permanente, echaban raíces, convirtiéndose en una sociedad asentada. El establecimiento del primer templo coincidió con el auge de la monarquía, con un rey gobernando sobre los israelitas. Interesante, se construyó un palacio real junto al templo, enviando un poderoso mensaje al pueblo. La proximidad simbolizaba que Dios actuaba a través del rey, convirtiendo al rey en una figura crucial en la vida de los israelitas. En cierto modo, el templo se convirtió en un lugar de culto especial para el propio rey, casi como una capilla privada. Esto, junto con el creciente poder de los sacerdotes, hizo que el templo pareciera un lugar para la élite, no necesariamente para todos. Una vez terminado, este primer templo se convirtió en el centro de la vida religiosa de Israel. Durante casi 400 años, era un símbolo de la presencia de Dios con su pueblo. Dentro de sus muros, que adoraban, festivales celebrados y ofrecían sacrificios a Dios. Sin embargo, esta era de prosperidad no duraría para siempre. La tragedia sobrevino en el año 586 a.C., cuando el imperio neobabilónico sitió Jerusalén. El primer templo fue completamente destruido, dejando tras de sí una sensación de devastación y marcando un punto de inflexión en la historia del pueblo judío. El segundo templo. Aunque la destrucción del primer templo fue un golpe terrible, había un destello de esperanza en el futuro.
El profeta Isaías, viviendo siglos antes de que el rey Ciro de Persia llegara al poder, había transmitido un mensaje de restauración futura. En Isaías 44, versículo 28, la voz de Dios resuena a través de los siglos, declarando Ciro, su pastor, que cumpliría un propósito divino. Y este propósito era reconstruir Jerusalén y sentar las bases de un nuevo templo. Alimentado por esta profecía, los israelitas, tras soportar 70 años de exilio en Babilonia, finalmente se les concedió permiso para regresar a su patria. Rey Cyrus, impulsado por una fuerza que quizá no comprendía del todo, emitió un decreto que les permitía reconstruir su ciudad y su templo. A pesar de su afán, la tarea de reconstruir el templo no fue fácil. Surgió la oposición de los pueblos vecinos, que amenazaron el avance del proyecto. Además, algunos dentro de la propia comunidad judía carecían del celo o los recursos necesarios para una empresa tan monumental. El desánimo amenazó con paralizar por completo el proyecto, pero Dios no permitiría que se olvidaran sus promesas. A través del profeta Ageo, transmitió un poderoso mensaje. Desafió a los israelitas, preguntando por qué se centraron en la construcción de casas confortables para sí mismos, mientras que el templo, un símbolo de su fe, quedó en ruinas. Esta reprimenda divina reavivó su compromiso, y con una dedicación renovada, empujaron hacia adelante. Por fin, tras años de trabajo, el segundo templo surgió de las cenizas del primero. Aproximadamente en el año 515 a.C., se erguía orgullosa en el mismo suelo sagrado donde una vez existió su predecesora, esperanza entre las cenizas. El segundo templo permaneció en pie durante siglos. Fue testigo de una importante transformación durante el reinado del rey Herodes. Herodes, aunque una figura controvertida, emprendió un proyecto de renovación masiva ampliando el monte del templo y construyendo un complejo de templos más grande. Esta estructura transformada pasó a conocerse como el Templo de Herodes, y fue un punto de referencia familiar durante la época del ministerio terrenal de Jesús. Sin embargo, el segundo templo no estaba destinado a permanecer para siempre. En el año 70 después de Cristo, las fuerzas romanas sitiaron Jerusalén. El segundo templo, como su predecesor, fue destruida en el conflicto subsiguiente. Este acontecimiento supuso otro golpe devastador para el pueblo judío. El deseo de reconstruir el templo, sin embargo, se mantuvo fuerte. Durante la revuelta de Bar Kokhba de 132 a 135 d.C., un líder judío llamado Simón Bar Kokhba, junto con el rabino Acaba, un destacado académico, vieron en la reconstrucción del templo un símbolo de liberación y un punto de encuentro para su lucha contra el dominio romano. Sin embargo, su rebelión finalmente fracasó, y los romanos impusieron restricciones aún más duras al pueblo judío, incluida la prohibición de entrar en Jerusalén salvo el día de luto de Tisha B'Av. El sueño de reconstruir el templo volvió a parpadear en el año 363 de nuestra era. El emperador romano Juliano, conocido por su oposición al cristianismo, ordenó a Olimpio de Antioquía que supervisara la reconstrucción del templo. Esta medida se consideró un intento de reforzar las religiones no cristianas dentro del imperio. Sin embargo, el proyecto tuvo un final misterioso. Los relatos históricos varían, y algunos sugieren la intervención divina en forma de fuego del cielo, mientras que otros apuntan al sabotaje, incendio accidental o incluso un terremoto. Cualquiera que sea la causa, esto marcó el último intento de reconstruir el segundo templo en la antigüedad. A pesar de ello, la esperanza de un tercer templo siguió arraigando. Este deseo no era un mero sentimiento pasajero. Encontró su expresión en las oraciones diarias de los judíos observantes. 3 veces al día, durante la oración de Amida, se ofrece una petición formal para la reconstrucción del templo. Esto demuestra el profundo significado que tiene el tercer templo, especialmente dentro del judaísmo ortodoxo. No sería solo un edificio, sería el lugar más sagrado del judaísmo, un lugar de peregrinación y culto, un símbolo tangible de la presencia de Dios entre su pueblo. El concepto de un tercer templo tiene un significado inmenso. ¿Pero qué dice la propia Biblia sobre esta posibilidad? El panorama bíblico no siempre es tan claro como cabría desear. Sin embargo, hay indicios intrigantes esparcidos por toda la Escritura, ofreciendo 3 posibles interpretaciones de un futuro templo. 2 de ellos apuntan hacia un templo literal reconstruido en el lugar físico, mientras que el tercero adopta un enfoque más simbólico. Profundicemos en estas sugerencias bíblicas y exploremos lo que podrían decirnos sobre la posibilidad de que se levante un tercer templo en Jerusalén, el tercer templo en la profecía bíblica. La perspectiva de un tercer templo está profundamente entrelazada con las interpretaciones de la profecía bíblica.
sobre todo en ciertas ramas del cristianismo. Algunos estudiosos señalan pasajes concretos del libro de Daniel como indicios de su futura construcción. Un texto clave viene de Daniel 8, versículo 9 a 14. Este pasaje habla de un cuerno pequeño que se alzará con el poder y hará que cesen los sacrificios diarios. Aunque el contexto histórico sugiere que este cuerno pequeño podría ser una referencia a un gobernante específico llamado Antíoco Epífanes, algunos lo interpretan como una prefiguración simbólica de una futura figura del fin de los tiempos. Esta cifra, ellos creen, será un poderoso líder alineado con una entidad política corrupta conocida como la Bestia. Esta interpretación relaciona el cese de los sacrificios con un futuro régimen tiránico que perturbará las prácticas religiosas. Otro pasaje en Daniel capítulo 12, versículo 11 añade leña al fuego. Con los acontecimientos del final de los tiempos como telón de fondo, habla una vez más de que el sacrificio diario ha sido quitado. Estas repetidas referencias a sacrificios interrumpidos llevan a algunos a creer que se construirá un tercer templo, completo con un altar sobre el que se harán estas ofrendas. En su opinión, la reanudación de los sacrificios significa un paso crucial hacia el regreso de Jesucristo. Más allá del libro de Daniel, las palabras del propio Jesús añaden otra capa a esta discusión. En Mateo 24, versículo 15, Jesús profetizó acerca de una abominación desoladora que se erigiría en el lugar santo antes de su regreso. Algunos interpretan este lugar santo como una clara referencia a un futuro templo en el monte del Templo de Jerusalén. Esta interpretación sugiere que no solo se reconstruirá un templo, sino que también será profanado por una fuerza malévola en los últimos tiempos. La profecía de Ezequiel sobre el tercer templo. El libro de Ezequiel añade otra capa de intriga al debate sobre el tercer templo. Los capítulos 40 y 48 ofrecen una visión detallada de un templo, llevando a algunos a creer que es un plano para una futura estructura física. Las descripciones son vívidas, delineando la disposición del templo, su mobiliario, e incluso los rituales que tendrían lugar entre sus muros. Sin embargo, descifrar el momento de la construcción de este templo no es tarea fácil. Sí, como algunos proponen, se refiere al milenio, un reino de 1000 años de Cristo en la tierra tras su regreso. Surge una pregunta. Verás, los pasajes de Ezequiel también hablan de sacrificios de animales ofrecidos de nuevo. Esto parece contradecir la creencia cristiana de que el sacrificio de Cristo en la cruz fue una ofrenda única, suficiente para siempre. ¿Cómo conciliar estas ideas aparentemente contradictorias? Hay varias escuelas de pensamiento al respecto. Un punto de vista sugiere que estos capítulos en realidad miran hacia atrás en el tiempo, describiendo una visión del templo de Salomón en toda su gloria. Sin embargo, esta explicación se enfrenta a un reto. Ezequiel recibió esta visión después de que el templo de Salomón ya había sido destruido. ¿Por qué iba Dios a proporcionar una visión detallada de una estructura pasada? Otra interpretación sugiere que la visión de Ezequiel sirvió como instrucciones divinas para reconstruir el segundo templo, o quizás el proyecto de renovación de Herodes. Esta perspectiva parece más alineada cronológicamente, pero no explica completamente el elaborado sistema de sacrificios descrito en la visión. Un último punto de vista adopta un enfoque más simbólico. Propone que estos capítulos no son planos literales de un templo físico, sino más bien representaciones alegóricas de la propia Iglesia. Esta interpretación subraya el concepto de Dios habitando entre su pueblo, no en una estructura física, sino en el corazón de los que le siguen. El templo espiritual en el Nuevo Testamento. A medida que profundizamos en la discusión sobre el tercer templo, es importante reconocer un punto de vista opuesto presentado en el Nuevo Testamento. El concepto de templo físico pasa a un segundo plano, y surge una comprensión más simbólica de la morada de Dios. Varios pasajes del Nuevo Testamento se refieren al pueblo de Dios como templo espiritual. Esta idea puede parecer sorprendente, teniendo en cuenta que estos escritos fueron compuestos durante la época en que el segundo templo aún permanecía en Jerusalén. Sin embargo, el énfasis parece estar cambiando. La atención no se centra en los ladrillos y el cemento, sino en los corazones y las vidas de los creyentes. El apóstol Pablo, en sus cartas a varias iglesias, expone esta idea en términos convincentes. En 1 Corintios 3, versículo 16-17, escribe directamente a la iglesia de Corinto, haciendo una pregunta directa. ¿No sabéis que sois el templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios habita en ti? Es una afirmación profunda. Pablo no está sugiriendo que estos creyentes simplemente asisten a un templo físico. Está declarando que ellos mismos son el templo.
Este tema continúa a lo largo de los escritos de Pablo. En otra carta a los Corintios, advierte contra la inmoralidad sexual, recordándoles que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. El concepto de templo espiritual ofrece una perspectiva única en el debate sobre el tercer templo. Negociar el futuro del monte del templo. Actualmente, la cuestión de si construir realmente este tercer templo y cuándo hacerlo dista mucho de ser sencilla. Es un tema que suscita vivos debates dentro de la propia comunidad judía, así como entre otros grupos religiosos. Dentro del judaísmo, no hay una sola voz unificada en este asunto. El judaísmo ortodoxo mayoritario suele adoptar un enfoque más pasivo. Creen que la decisión y el momento de la construcción del tercer templo deben dejarse a la voluntad de Dios y a la llegada del Mesías judío. Confían en que cuando llegue el momento, la divina providencia guiará el camino. Sin embargo, hay algunas voces discrepantes dentro de la ortodoxia. Una pequeña pero ruidosa minoría aboga activamente por la construcción de un tercer templo en la actualidad. Organizaciones como el Instituto Temple, la Administración del Monte del Templo y el Movimiento de Fieles del Monte del Templo y Eretz Yisrael se dedican a este objetivo. Su objetivo común es que se levante un tercer templo en el Monte Moría o Monte del Templo, el mismo lugar donde se alzaba el templo anterior. La cuestión del tercer templo también trasciende las fronteras del judaísmo. El auge de religiones abrahámicas como el cristianismo y el islam ha añadido capas de complejidad al debate. Estas religiones comparten vínculos históricos y religiosos con el Monte del Templo, lo que convierte la perspectiva de un tercer templo en un tema de gran interés y posible controversia. Los suscriptores eligen. De acuerdo, a todos. Abróchense los cinturones para la selección de suscriptores de hoy, porque lleva todo el debate sobre el tercer templo a un nuevo nivel de rareza. Hace poco, se rumorea que por fin se está construyendo el tercer templo. Pero ahora acaba de surgir algo. Bien, ese algo es lo que ha dado que hablar a todo el mundo. Recientemente hemos encontrado una imagen que muestra el monte del templo con la emblemática cúpula de la roca brillando al fondo. Pero eso no es todo lo que nos llamó la atención. Fíjate bien en la imagen. ¿Puedes distinguir esa extraña figura humanoide que acecha al fondo, detrás de la cúpula de la roca? Sí, también nos hace rascarnos la cabeza. Las redes sociales están llenas de especulaciones. ¿Es un ángel, un extraterrestre o una estatua de piedra gigante? La verdad es que simplemente no lo sabemos. Podría ser un ingenioso trabajo de Photoshop o algo más extraordinario. Esta es la cuestión. Con las tensiones en torno al monte del templo, cualquier anomalía está destinada a amplificarse. ¿Qué te parece? ¿Es esta imagen una señal de algo divino o solo una falsificación hábilmente elaborada? Háganos llegar su opinión en los comentarios. La Guerra de los 6 días y el renacimiento de las aspiraciones al monte del templo. La creación del Estado de Israel en 1948 marcó un punto de inflexión en la historia judía. También reavivó la conversación sobre el monte del templo y la posibilidad de un tercer templo. Desde hace siglos, el monte del templo había estado bajo control musulmán. Ahora, tras la Guerra de los 6 días en 1967, Israel capturó la ciudad vieja de Jerusalén, incluido el monte del templo. Rabino Shlomo Goren, una figura prominente dentro de la sociedad israelí, se convirtió en un actor clave de este drama. Conocido por sus francas opiniones sobre la soberanía judía en el monte del templo, tomó medidas audaces para defender el acceso y la oración de los judíos en el lugar sagrado. En agosto de 1967, poco después de la Guerra de los 6 días, el rabino Goren condujo a un grupo de 50 judíos al monte del templo. Su intención era simple, pero audaz: celebrar un servicio público de oración. Este acto de desafío se encontró con la resistencia tanto de los guardias musulmanes como de la policía israelí, pero Goren y sus seguidores consiguieron celebrar un servicio de oración. Las acciones del rabino Goren fueron muy controvertidas. El Ministerio de Defensa israelí criticó duramente su comportamiento y lo consideró inapropiado. Además de esto, sus acciones desafiaron la concepción religiosa imperante en la época. El Gran Rabinato de Israel reafirmó las restricciones existentes para que los judíos suban al monte del templo, debido a la preocupación por la impureza ritual. Sin embargo, el rabino Goren no se inmutó. Discrepó de sus colegas y argumentó que no solo se permitía a los judíos visitar y rezar en el monte del templo, pero en realidad era una obligación religiosa. Siguió defendiendo la presencia judía en el lugar sagrado. Celebración anual de los oficios del Día de las Altas Fiestas en el edificio Makami, con vistas al monte del templo. Su cuñado, Rabino Shir Yashuv Cohen, antiguo rabino jefe de Haifa,
también se hizo eco de sus llamamientos a la creación de una sinagoga en el monte del templo. Un choque de religiones. El activismo del rabino Gorin en favor del tercer templo fue más allá de los servicios públicos de oración. A partir de los años 60, se convirtió en un firme defensor de su construcción física en el monte del templo. Creía que un templo reconstruido no era solo una aspiración histórica, sino un paso vital hacia el cumplimiento del destino judío. En 1983, Rabino Goren, junto con otros rabinos, unió fuerzas con el rabino Yehuda Getz, que trabajaba para el Ministerio de Asuntos Religiosos israelí en el Muro de las Lamentaciones. Getz había participado en la excavación de una cámara bajo el monte del templo. Pronto se supo de la existencia de este túnel, y provocó indignación. En el verano de ese año, el rabino Gorin y sus colegas recorrieron el lugar. Este suceso culminó en un violento enfrentamiento entre jóvenes judíos y árabes en los alrededores. Las autoridades israelíes se vieron obligadas a tomar medidas. Para detener los disturbios y evitar daños mayores, la policía israelí selló rápidamente la entrada del túnel con hormigón. Esta acción cerró de hecho cualquier exploración o acceso posteriores. Hoy, desde el túnel del muro occidental se puede ver un atisbo de la entrada sellada, que se abrió al público en 1996. Durante muchos años, líderes religiosos judíos, como los principales rabinos de Israel, Iser Yehuda Unterman y Yitzhak Nissim, aconsejó a los judíos que no fueran al monte del templo. Se consideró una forma de evitar conflictos con los musulmanes, que también veneran el lugar. Algunos creen que esta decisión puede haber estado influida por el gobierno israelí, pero su principal objetivo era mantener la paz. Dentro de la rama religiosa sionista del judaísmo ortodoxo, el consenso sigue manteniendo esta restricción. Las autoridades rabínicas mantienen que entrar en cualquier parte del monte del templo sigue estando prohibido para los judíos. Esta posición se consolidó aún más en enero de 2005, con una declaración firmada reafirmando la decisión de 1967. Sin embargo, la cuestión sigue siendo fuente de tensiones. En 2014, en la víspera de Shavuot, una fiesta judía, unas 400 personas desafiaron las restricciones religiosas y ascendieron al monte del templo. Algunos incluso fueron fotografiados rezando. Obstáculos para la reconstrucción del tercer templo. A pesar de los fervientes deseos de algunos, el sueño de reconstruir el tercer templo se enfrenta a importantes obstáculos en el mundo moderno. Estos obstáculos no son meramente teóricos. Están profundamente arraigadas en las realidades políticas y religiosas de Jerusalén. La realidad del propio monte del templo también es otro aspecto a tener en cuenta. Este espacio sagrado no es un terreno baldío en espera de construcción. Dos magníficas estructuras islámicas se alzan orgullosas en el monte: la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca. Su presencia crea un obstáculo aparentemente insuperable para cualquier plan de construcción de un tercer templo. Pero ¿cómo llegaron allí estas estructuras icónicas? ¿Comprender la situación actual? Tenemos que rebobinar el tiempo hasta el siglo VII d.C. En 673 d.C., Jerusalén cayó en manos del califato islámico. Tras siglos de dominación romana, la ciudad entró en una nueva era bajo la autoridad musulmana. El califa de la época, Umar, tomó una decisión importante. Permitió que la población judía restante regresara y viviera dentro de las murallas de la ciudad. Este acto de tolerancia ofreció un rayo de esperanza. Algunos razonaron que el califa lo haría, quizás, ampliar esta buena voluntad y permitir la construcción de un tercer templo. Esto podría servir como gesto de unidad y forjar lazos más fuertes entre las tres religiones abrahámicas: judaísmo, el cristianismo y el islam. No se puede negar que el califa Umar estaba interesado en desarrollar el monte del templo. Al entrar en la ciudad recién conquistada, al parecer le molestaba el estado de abandono del lugar. Así que inició un proyecto para limpiar los escombros y restaurar el orden en el espacio sagrado. Sin embargo, la historia tomó un rumbo diferente. Mientras que la reconstrucción del templo parecía una posibilidad, finalmente no llegó a producirse. En su lugar, el califa Umar optó por la construcción de una modesta mezquita de madera en el monte del templo. Y esto marcó un nuevo capítulo en la historia del lugar sagrado. La mezquita de madera fue sustituida por la magnífica cúpula de la roca, encargado por el califa Abd al-Malik en el año 601 d.C. Hoy, tanto la cúpula de la roca como la mezquita de Al-Aqsa se erigen como venerados lugares sagrados islámicos, que atrae a peregrinos de todo el mundo musulmán. Cualquier intento de perturbar estas estructuras, reducir el acceso a ellas, o incluso construir una estructura judía en las proximidades provocaría sin duda la indignación internacional.
Esta es la cruda realidad que ensombrece las aspiraciones de quienes abogan por un tercer templo. Retos teológicos de la reconstrucción del templo. Según la tradición, se cree que la cúpula ocupa el lugar exacto donde estuvo el segundo templo. Sin embargo, algunos estudiosos cuestionan esta idea. Proponen ubicaciones alternativas para el segundo templo, ya sea ligeramente al norte de la cúpula de la roca o incluso más al sur, cerca de un manantial de agua dulce conocido como el Gihon. Primavera. Esta incertidumbre sobre la ubicación exacta del segundo templo añade otra capa de dificultad a la cuestión de la reconstrucción de un tercer templo. Pero más allá de la ubicación física, hay consideraciones religiosas más profundas dentro del propio judaísmo. Muchos eruditos judíos ortodoxos opinan que cualquier intento de reconstruir el templo antes de la venida del Mesías no solo es poco práctico, sino también teológicamente problemático. Su razonamiento es doble. En primer lugar, existe un importante debate sobre las dimensiones exactas requeridas para el templo. La Biblia hebrea proporciona medidas en codos, pero no existe una respuesta definitiva sobre la longitud exacta de un codo. Algunos eruditos creen que un codo equivale a 84 pies, mientras que otros, como el respetado historiador Asher Selig Kaufman, abogan por un codo más corto de 43 pies. Esta diferencia aparentemente menor en las medidas se traduce en una discrepancia significativa en el tamaño total del templo. Sin un consenso claro sobre la longitud adecuada del codo, construyendo el altar, que es un elemento crucial del templo, se hace imposible. En segundo lugar, el Talmud, texto central del judaísmo rabínico, relata que el éxito de la construcción del segundo templo solo fue posible bajo la guía directa de profetas como Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos profetas impartían instrucciones divinas y garantizaban que el proyecto se ciñera a la voluntad de Dios. En ausencia de tal revelación profética, muchos judíos ortodoxos creían que reconstruir el templo sería un esfuerzo inútil, aunque ya no existieran las actuales estructuras islámicas. Perspectivas cambiantes sobre el tercer templo. El debate en torno al tercer templo se extiende más allá del judaísmo ortodoxo. Otras ramas del judaísmo, así como el cristianismo, ofrecen diversos puntos de vista sobre esta compleja cuestión. Judaísmo conservador, por ejemplo, comparte la creencia en un Mesías y un templo reconstruido. Sin embargo, divergen del judaísmo ortodoxo en la cuestión de los sacrificios. El judaísmo conservador prevé un tercer templo sin volver a las prácticas sacrificiales del pasado. Reflejando este punto de vista, el Comité sobre la Ley y las Normas Judías del Judaísmo Conservador ha modificado incluso las oraciones tradicionales. Mientras que estas oraciones siguen pidiendo la restauración del templo, ya no abogan por la reanudación de los sacrificios. El judaísmo reformista adopta una postura más progresista. Rechazan la idea de reconstruir físicamente un templo central o de revivir las prácticas de culto sacrificial asociadas al periodo del Segundo Templo. El judaísmo reformista considera la era del templo y sus rituales como una etapa en la evolución del judaísmo, una época caracterizada por formas de práctica más primitivas. Creen que el judaísmo ha superado estas prácticas y no debe intentar volver a ellas. El cristianismo también presenta un abanico diverso de perspectivas sobre el tercer templo. Algunas denominaciones cristianas consideran que la necesidad de un templo físico es completamente innecesaria. Este punto de vista se deriva de la creencia fundamental de que el propio Jesucristo cumple la función del templo. Señalan pasajes del Evangelio de Juan en los que Jesús se refiere a su propio cuerpo como el templo. Este concepto se extiende a la idea de que los cristianos, como parte del cuerpo de Cristo, forman parte de un templo espiritual. En este sentido, la necesidad de una estructura física como el tercer templo pierde importancia. Así que, ¿qué depara el futuro para el monte del templo y la posibilidad de un tercer templo? La situación es compleja y no hay una respuesta fácil. Ahora mismo, las cosas están prácticamente estancadas. No existe un fuerte impulso, ni desde el punto de vista religioso ni político, para construir un tercer templo. Sin embargo, la historia nos demuestra que las cosas pueden cambiar rápidamente. En el pasado, poderosos líderes de fuera de la región se han implicado en Jerusalén por sus propias razones, no necesariamente por una profunda conexión con la fe judía. Así que, es imposible saber con seguridad lo que puede ocurrir en el futuro. ¿Esperará realmente el tercer templo a ser construido hasta la llegada del Mesías o algún otro acontecimiento del final de los tiempos? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura. El monte del templo seguirá siendo, sin duda, un lugar importante y controvertido en los próximos años. Gracias por ver este vídeo. Nos vemos en la próxima.